Muy buenas, queridos seguidores. Hoy venimos a hablar de un tema que va a generar polémica, como es el castrismo y el castrismo como mito. Algunos nos podrán achacar, pues, que nos escoramos hacia la política. En parte es verdad, pero el castrismo es un fenómeno que luego de la llamada Revolución Cubana de 1959 forma parte de nuestra historia reciente. Y no es un fenómeno que se quede aislado en Cuba, sino que ha repercutido en buena parte del mundo hispánico, incluyendo la propia España, por más que algunos no lo quieran ver. Entonces, como también el pana Emilio Costa Ramos de Venezuela Provincial y, en fin, otros tantos amigos del otro lado del charco han vivido una situación que también tiene mucho que ver con lo que pasa en Cuba desde el 59, nos hemos decidido a tratar este tema porque incluso por encima de lo histórico hay un mito. Y es lo que queremos analizar, los distintos escalones de, en fin, de lo que sigue siendo el castrismo. Muy buenas, pana, como siempre un placer tenerte aquí. Bueno, muchísimas gracias, Antonio, por la invitación una vez más a tu canal de YouTube, Antonio Moreno Ruiz. Y sí, vamos a estar hablando del castrismo y los mitos, porque hay que decirlo así, el castrismo está lleno de propaganda, ¿no? Y si nos vamos a analizar la historia con datos constantes y sonantes, pues vemos que todo es un maquillaje, ¿no? Todo es un engaño para poder trasladar la ideología de comunista o socialista, como lo queremos llamar, afuera de Cuba, ¿no? O sea, fuera de Cuba se le ve con muy buenos ojos a esta ideología política castrista, ¿no? Y su movimiento. Y no es algo actual, ¿no? Porque como tú bien dices, viene inclusive desde mitad del siglo XX y vamos a estar hoy dando muchos datos interesantes al respecto de este tema. Sabes que en Cuba, para justificar el castrismo, se aplica un mecanismo mental que es similar al que se aplica cuando analizamos el fenómeno de las independencias o de las secesiones. Que claro, cuando uno habla de Bolívar, San Martín, no, sí, pero es que Fernando VII y Carlos IV. Cada vez que uno habla de Castro y de un régimen que además ha fracasado y que ha extendido su fracaso por medio mundo, Ujú. uno dice, sí, pero es que Batista, o sea, Batista es como la coartada, Batista es como el punto de partida de la historia reciente cubana, a partir de lo cual justificamos todo lo que ha venido de más. Entonces siempre hay como un cabeza de turco o una explicación que justifica todo lo demás, ¿no? O, por ejemplo, también hay quien dice que en los años 50 Fidel Castro no se declaraba comunista, que simplemente fue porque se vio arrinconado y se vio obligado a mostrarse partidario del bloque soviético. Sin embargo, lo real es que los norteamericanos en principio no vieron con malos ojos a Fidel y a su revolución. De hecho, bueno, acordémonos que poco después del 59 Fidel estuvo en Estados Unidos, se hizo la foto con la famosa estatua de Lincoln, Ujú. y bueno, sí es Tomando verdad una que, Coca-Cola, por cierto. claro, o sea, entonces, ese es otro gran mito que también te dice, es que con Batista, y desde aquí no estamos justificando a Batista ni lo dejamos de justificar, porque además yo creo que el análisis hay que empezarlo antes, pero bueno, es que Batista tenía la isla como un burdel para los norteamericanos, bueno, pero es que en el castrismo existe la prostitución infantil a plena luz del día para disfrute, entre comillas, permítanse, perdón por esta expresión, para disfrute de degenerados y de asquerosos de medio mundo que van allí para eso como reclamo. Entonces, yo veo que el argumento siempre, ese mito, ese romanticismo, ¿no? Pana, los barbudos, bueno, aunque tú y yo no podemos mucho hablar de barbudos, que Sí, bueno, en apuestos los años eran. 60 llegaba a la ONU el Che y Fidel Castro con esas barbas y llamaba mucho la atención. Claro, y qué apuestos eran y fumaban puro y qué rebeldes. Y muchos de ellos no eran ni siquiera gente de familia proletaria. O sea, es que uno estudia el fenómeno político, de historia política reciente a partir de la Revolución Cubana, y es una sucesión de mitos, además mitos justificando hechos absolutamente deplorables. Y que significan además, porque Cuba desde el año 59 se convierte en un gran campo de concentración, porque eso es lo que se convierte Cuba. Y sin embargo, en esta parte de Occidente, pues oye, se tiene ese halo romántico y continuamente justificando a Fidel en base a Batista. No, y no solo en base a Batista, también
en base al imperialismo, ¿no? Que el bloqueo, que es otro de los grandes Por ejemplo. mitos que existen, ¿no? De que Cuba está así por culpa del bloqueo, ¿no? Pero vemos en La Habana coches Mercedes-Benz de personas del régimen, cómo llegan esos coches alemanes a Cuba, ¿no? Y otros productos importados. Igual en Venezuela con lo del famoso bloqueo y el principal cliente de la compra de petróleo en Venezuela es Estados Unidos. O sea, hay que decirlo así, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo era la situación de Cuba, ¿no? Antes de la llegada de Fidel Castro. Ujú. Recordemos que Cuba durante el siglo XIX y bueno, los 300 años de la monarquía hispánica, estuvo bajo administración española. Y hay que decir que Cuba fue el primer territorio hispano y el tercero del mundo por detrás de Gran Bretaña y los Estados Unidos en tener ferrocarril en 1837, ¿no? Tuvo una excelente escuela de medicina. España invirtió en recursos en la investigación hasta el punto de descubrir en 1881 el agente transmisor de la fiebre amarilla, ¿no? Y establecer su prevención y tratamiento. Ujú. Aplicaron la primera anestesia con éter en Hispanoamérica en 1847. La primera instalación a nivel mundial de una industria eléctrica con alimentación fue en La Habana en 1877. La primera red de alumbrado eléctrico en Iberoamérica, incluyendo España, Antonio, se Sí, sí. instaló en 1889 en Cuba, ¿no? Y entre 1825 y 1897, aproximadamente entre el 60 y el 75% de los ingresos brutos que España recibió del exterior vinieron de la isla, vinieron de Cuba, ¿no? Y sí, después vino la intervención estadounidense en 1898, que hay que decirlo, los estadounidenses se aprovechó de todo este desarrollo que dejó España en Cuba y luego sí, invirtió en la isla, porque hay que decirlo, recibió muchas inversiones de grandes multinacionales estadounidenses, ¿no? Después, durante la etapa del siglo XX, hay que decirlo así. Sí, no, o sea, es un buen punto que tú acudas al factor histórico, porque yo soy muy crítico, bueno, o somos muy críticos con lo que pasa en Cuba justamente, pero no solo en 1898, te quiero decir, yo creo que en Cuba se han endiosado hasta la náusea a la figura de José Martí, que creo que es una figura cuya historia no tiene nada que ver con el mito, exactamente igual que lo que pasa con Bolívar, San Martín y tantos otros, pero eso no es óbice para que uno critique los fallos de la administración de la época. Porque sí es verdad, por ejemplo, que si tanto en España como en Cuba había un buen consenso, consenso en un sentido positivo, porque a día de hoy la palabra consenso a mí me espanta, ¿no? Pero para que hubiera, pues, por así decirlo, una autonomía o se le reconociera, digamos, entre comillas, un régimen especial para Cuba y Puerto Rico, yo creo que se tardó demasiado, también se tardó demasiado en abolir la esclavitud, Sí, pero acordémonos que se tardó demasiado también por la situación de guerra que había en Cuba, ¿no? que a eso Con los iba, mambises, sobre todo. a eso iba, que además es una guerra que nunca tenían ganada, eso es otro, el otro mito, o sea, si no hubiera habido la invasión estadounidense, Ujú. Cuba a día de hoy sería seguramente una provincia ultramarina española. E igual que Puerto Rico no pudieron ni inyectarle una guerra desde el exterior, como continuamente se estaba inyectando en Cuba. Pero, por ejemplo, nosotros fuimos críticos en su día, pana, cuando hablamos de la anexión dominicana, que fue una gran oportunidad perdida que si aquello se hubiera hecho de otra manera, seguramente hubiera reforzado y hubiéramos formado pues las provincias españolas de las Antillas, en fin, que cuando uno critica a José Martí no es obvio para que critica las cosas que se hicieran mal. Pero a qué voy con esto? Que una sucesión de mitos encarna que en 1898 se dé la invasión estadounidense, que yo creo que ahí hubo mucha traición por parte de los políticos españoles. En 1902 los estadounidenses, porque Cuba no se independiza de España, Cuba se No, independiza de Estados Unidos, en ujú. 1902 los estadounidenses, entre comillas, permiten la República de Cuba por miedo a que en Cuba se reprodujeran los desórdenes de Haití, y ahí las autoridades criollas de la isla, pues sí permiten otra vez que vuelvan muchísimos peninsulares y canarios, pues que tenían allí negocios familiares y se da una emigración española grandísima. Lo que te decía antes de la esclavitud, hay que recordar que la misma corona y buena parte de los partidos políticos de la época eran partidarios, pero un sector de la oligarquía catalana no lo era.
¿Mm? Y los criollos cubanos, que eran los Ah, terratenientes en Cuba, tampoco. exactamente, igual que en Brasil, por ejemplo, la monarquía era partidaria de abolir la esclavitud, mientras que buena parte de la oligarquía no. En fin, es un caso parejo, ¿no? Y en Cuba desde el año 1902, pana, se reproduce una serie una serie de gobiernos donde Cuba conoce muy poco la supuestamente anhelada libertad, porque lo que hay en Cuba son azonadas militares continuamente. Y claro, si hablamos desde el lapso de 1902 a 1959, por supuesto, Batista es el demonio. Batista es, pues yo qué sé, como en Chile, por ejemplo, se ha querido tomar el mismo relato, y no estoy defendiendo a Pinochet, pero se ha querido tomar el mismo relato que todo se justifica a partir de Pinochet, igual que todo se justifica a partir de Carlos IV y Fernando VII. Pero que si nosotros no nos ponemos a pensar, pana, en ese lapso de 1902 a 1959, es que la historia política cubana es bien turbulenta. Y Fidel supuestamente viene a traer el romanticismo, viene a traer, ¿no? Algo nuevo. Sí, bueno, es una historia turbulenta, ¿no? En lo político, pero hay que decirlo que en lo social y en lo económico no le fue mal a Cuba, ¿no? Y hay un mito muy extendido, ¿no? De que Castro trajo increíbles avances en la educación a Cuba, ¿no? Y yo te voy a dar algunos datos muy importantes sobre este tema, ¿no? Uh -huh. Y es que para 1959, que es el año de la Revolución, Cuba ya encabezaba como el primer lugar el ranking de personas que sabían leer y escribir entre todos los países hispanoamericanos. Y era también el primero en cuanto al porcentaje del ingreso nacional invertido en educación por el gobierno cubano antes de la revolución. Sumemos además que Cuba ya estaba entre los 5 primeros países de Iberoamérica en publicaciones de prensa con una circulación diaria de 101 ejemplares cada 1000 habitantes, o sea, un número muy alto, ¿no? Uh -huh. Y en cuestiones tan caras para la cultura como lo son los medios de comunicación, sobre todo en la época, Cuba destacaba sobre el resto antes de Castro. Había una radio cada 5 habitantes, un televisor cada 20, un teléfono cada 28. O sea, la situación solo era empatada por los Estados Unidos, que tenía tantos televisores per cápita como Cuba, ¿no? Y al momento de la revolución de Castro, Cuba tenía 6 millones de habitantes, pero contaba con 10 universidades, o sea, una cantidad muy elevada, en términos relativos para la época, hay que decirlo, ¿no? Además, se diseminaban por la isla más de 1 millar de escuelas públicas, primarias y secundarias. Y hoy, con 11 millones de habitantes, las proporciones no han variado, ¿no? O sea, vale destacar también que por otros países, sin la necesidad de instaurar dictaduras interminables, han conseguido índices educativos tan buenos como el que tiene Cuba, ¿no? O sea, veas el caso de Costa Rica o Puerto Rico, por ejemplo, y también a partir de la revolución de Castro, la educación ha mejorado muchísimo. Ves los médicos cubanos aprendiendo medicina por medio de cassettes de VHS en los 90 y cosas así, que no están preparados para ejercer en otros países. Y hay países que no les reconocen ni los títulos. Es que eso es otro mito, pana, el mito de la medicina cubana, porque el mismo Uh -huh. Fidel tenía un cuerpo de médicos españoles, ni el mismo Fidel se lo creía, que además, que volvemos a lo mismo, que Fidel no era un indígena caribe, ni era, ni era un yoruba, Fidel era hijo de un gallego, que eso es otra. Y volvemos al mito del supuesto Fidel prohispanista, amigo de España, cuando hasta los años 50, como tú bien dices, y como dice Zoe Valdés, a la que tuve el orgullo de conocer la cumbre de la Iberosfera, le mando un fuerte abrazo desde aquí. Zoe Valdés recuerda que con Batista en Cuba no estaban prohibidos los periódicos extranjeros, por ejemplo. Mi amigo Ferran Núñez, con el que yo siempre colaboro en el Diario Digital Español de Cuba, ¿no? Siempre dice que el centro gallego y el centro asturiano movían más dinero que los gringos hasta los años 50, porque con toda la historia turbulenta política que yo señalaba antes, pero es lo que tú bien dices, económicamente, en, cuando en más de 50 años se calcula que emigra casi 1 millón de españoles, hombre, es porque había movimiento. Mientras que en Puerto Rico, por ejemplo, no, Puerto Rico, que sí es verdad que quizá tuvo unos números más modestos que Cuba, pero en Puerto Rico, a partir de 1898, cambia absolutamente el paradigma. La gente emigraba a Puerto Rico, especialmente los isleños canarios. A partir de la invasión estadounidense, Puerto Rico, el puertorriqueño es el que se ve forzado a emigrar. Pero Cuba, a partir de 1902, con los defectos que tuviera,
hay que reconocer, hombre, que había un nivel de vida, que había una pujanza económica, que había lo que tú has dicho, el tema de las universidades, el ferrocarril, el movimiento económico, que era lo que atraía además esa emigración de la península y de las islas, ¿no? Y eso se frena radicalmente con Fidel, que además una de las primeras cosas que hace Fidel, o sí, bueno, una de las primeras es perseguir a la Iglesia Católica, porque muchos sacerdotes de la época pues tenían lazo con España, eran directamente españoles. Y una de las cosas que hace Fidel cuando ya tiene a Chávez en el bolsillo, que Fidel al principio no apoyaba a Chávez, eso es otro mito. Pero bueno, cuando ya ve que Chávez lo tiene en el bolsillo, es extender el fenómeno de la santería, por ejemplo, aprovechándose además de que Chávez era un tío muy supersticioso. Y digo esto, pana, porque hay un mito muy extendido incluso entre la derecha, que Fidel y Chávez poco más o menos que eran hispanistas católicos. Sobre todo Chávez, ¿no? Vamos, nada que ver absoluto. O sea, Chávez estaba obsesionado en el tema de la santería, en fin, y de la brujería, de todo este tipo de cosas. Y Sí, ¿no? Fidel, Y el ser más bolivariano que existe, ¿no? claro, y además Fidel se reía de él. Fidel lo despreciaba profundamente, se reía de él. Y además hubo una competencia en Venezuela entre los santeros cubanos y los santeros venezolanos. O sea, o por ejemplo en Cuba, pana, cuando ya años después de la revolución, que ya en la isla se empieza a pasar hambre. ¿Qué hacía Fidel Castro mandando soldados a Angola o África del Sur? Si no tenían ellos ni para comer. Que hay una imagen que puso Zoe Valdés en sus redes, que es paradójica total, pana, porque es un soldado cubano blanco llevando, arrastrando un angoleño con una cuerda como si fuera un animal. O sea, eso no era racismo, que son cosas de verdad. Todos los mitos que rodean al castrismo. Primero eso, primero como que Fidel fue siempre una especie de anti-yanqui irredento, nada más lejos de la realidad. Siempre fue un oportunista. Es Siempre, más, antes de la revolución él vivió en Estados Unidos, estudió en Estados Unidos, hablaba inglés. y siempre además, por ejemplo, García Márquez, que era su amigo, y hay quien dice que Fidel lo tenía chantajeado a García Márquez, porque García Márquez, por así decirlo, le gustaba la fiesta. Vamos a dejarlo así, ¿no? Ya ellos entablan contacto en Bogotá, porque Fidel Castro estaba en asociaciones de estudiantes, se movía de un lado, se movía para otro, o sea que fue un tipo siempre interesado en encaramarse al poder. Y desde luego otra de las cosas que trae la revolución cubana es una depuración interna, porque todo el que fue sospechoso, Fidel Castro lo pasó por las armas. Y luego el desastre, pana, y otro mito, del Che Guevara, el argentino este que llega a Cuba, cuando el Che Guevara además se dedicó a fusilar a diestro y siniestro. Él lo reconoce abiertamente en la ONU, ¿no? En el famoso discurso, hemos fusilado y seguimos fusilando porque nuestra lucha es una lucha a muerte. Crea campos de concentración para los homosexuales. Entonces, más de tantísimos años como ha pasado y se sigue reverenciando a esto que además ya vemos cómo están los cubanos, que es una cartilla de racionamiento brutal lo que están viviendo. Y Zoe Valdés siempre recuerda que en la época soviética lo que mandaban los soviéticos eran las sobras, lo que no querían ni los perros. O Ujú. sea, que es que el racionamiento de Cuba no viene, no, la caída del bloque soviético, no, empezó en el minuto uno. Y los soviéticos lo que mandaba allí eran lo que no querían ni los animales. Sí, de hecho, hasta se aprovechaban también de paquetes turísticos a vivir la vida ahí en Cuba, ¿no? Algunos soviéticos, para que después digan, no, que los norteamericanos se iban de vacaciones allá y tenían a la isla como un burdel. Lo mismo hicieron los soviéticos en la época comunista, ¿no? De ir de vacaciones a Cuba y tener aventuras amorosas, por no decir otra cosa, ¿no? Ya, ya. Pero bueno, pero bueno, otro mito que tú nombraste anteriormente es ese mito de que la revolución trajo a Cuba enormes avances sanitarios, ¿no? Mm. La salud cubana, una de las mejores del mundo. Ese es un mito que está muy instaurado, ¿no? Entre los socialistas y los comunistas. Pero si nos ponemos a ver, Antonio, es una realidad que puede ser constatada antes del apenimiento dictatorial de Fidel Castro, ¿no? Y en efecto, antes de 1959, Cuba ya contaba, por ejemplo, con el doble de médicos y cirujanos en relación con la población
y una tasa de mortalidad infantil y general inferior a la de los Estados Unidos. Efectivamente, la tasa de mortalidad anual de 15 por 1000 era excepcionalmente baja, hay que decirlo así. Asimismo, la isla tenía una proporción de médicos y dentistas más elevada que cualquier otro país caribeño, y es sabido que los hospitales cubanos eran también frecuentados por extranjeros antes de 1959. Un dato que resulta ilustrativo, Antonio, es que el promedio de camas en hospitales cubanos era de una por cada 190 habitantes, cifra que excedía la meta de los países desarrollados de la época, que contaba con una cama por cada 200 habitantes. Y la esperanza de vida en Cuba, inmediatamente antes de Castro, era de 62 años, superando a principios de la década de los 50 países como España, como Portugal, Grecia y Japón, y la mayoría de las naciones hispanoamericanas, hay que decirlo así. En Brasil, por ejemplo, la expectativa de vida era de 55 años en aquella época. Y por otro lado, la tasa de mortalidad infantil en Cuba en 1958 era de 32,5 por cada 1000 nacidos vivos. O sea, un promedio que puede constatarse con los 70,6 por cada 1000 en Brasil de la década de los 80 y los 53 por cada 1000 en México, y así podemos seguir dando más datos de otros países hispanoamericanos que son inferiores, ¿no? Y con Castro en el poder, tras 10 años de comunismo, se registraba 46 por cada 1000, ¿no? O sea, vemos que disminuye, ¿no? La esperanza de vida en Cuba con Fidel Castro. Y algunos retrocesos pueden ser incluso advertidos a partir de la revolución castrista. Otro ejemplo es que ni bien instalada la dictadura socialista, en la isla había un médico por cada 1020 habitantes. Y en 1979, tras 17 años de comunismo, la cantidad había bajado a un médico por cada 1121 habitantes. Lo mismo ocurrió con la mortalidad infantil, 32,5 por cada 1000 nacidos vivos en 1959 y 46 por cada 1000 en 1969, o sea, tras 10 años de comunismo, ¿no? Y no fue entonces la revolución de Fidel Castro, en verdad, el artífice de los logros sanitarios. O sea, había una condición previa notable y superior a cuantiosos países desarrollados que en muchos aspectos, por desgracia, fue deteriorada por Fidel Castro. Está tan deteriorada hoy en día que ni ambulancias hay. Una vez vi que un hospital a los enfermos con urgencia los llevaban en una carreta jalada por un burro, imagínate, Antonio. Y la escasez de medicamentos es terrible en los hospitales cubanos. Y qué decir de las infraestructuras, están en la ruina. Hay un famoso documental de Michael Moore, del estadounidense Michael Moore, que es de izquierda, que va a un hospital en Cuba y todo se ve bello. Sí, es en ese hospital es donde se tratan los líderes del régimen, y a ese hospital no tiene acceso la gente común y corriente de pie. O sea, que este es otro mito, ¿no? El de la salud cubana. No, igual que antiguo, bueno, y no tan antiguamente, hasta tiempo reciente, a muchos estudiantes extranjeros que iban a Cuba, pues los trataban como dioses. Pero claro, porque les convenía el régimen, esos mismos estudiantes, cuando veían la realidad cubana, de hecho, nadie emigra o pretende emigrar allí. Hubo un famoso, bueno, por así decirlo, famoso actor español que amenazó, entre comillas, con que se iba a vivir a La Habana y duró allí muy poco, porque además existe un control de la población que es brutal. Es curioso cómo mientras aquí se promociona la inmigración ilegal y masiva, Cuba hay un control de quién entra y de quién sale que es brutal. Y otra cosa, por ejemplo, vemos como en muchos grupos de los que aquí se dicen feministas y, bueno, pues en Cuba, por ejemplo, la agresión a la mujer de un marido a su mujer no es una cosa que allí se le preste atención, ni que el Código Penal o las autoridades incidan. Vamos, que si una mujer va a denunciar que su marido, su pareja, quien sea, la ha maltratado, la policía ni le va a hacer caso. O sea, esa es la situación de muchas mujeres en Cuba, por ejemplo. Mientras que aquí, sin embargo, las que se dicen feministas y todo el rollo este, después en sus manifestaciones sacan banderas de aquel régimen. Pero como decimos, no es algo que venga de ahora, es que es una historia que se remonta ya a más de 60 años y que ha influido directamente en la historia política reciente de nuestros países, porque el Foro de Sao Paulo, que se crea en el año 90, no se entiende sin Cuba y sin Lula. Y es muy interesante en el libro negro de la nueva izquierda que escriben Agustín Laje y Nicolás Márquez, dos autores argentinos,
cuyo libro en el año entre el 2016, sí, 16-17, empieza a partir del Perú a tener predicamentos en muchos países de habla hispana, pues ahí se detalla cómo a Fidel en los años 80 le preguntan si cae el bloque soviético, si él está preparado para eso. Él decía que no creía que eso caería nunca, pero que por supuesto que su régimen estaba preparado para afrontar los nuevos desafíos. Y todos esos que dicen que Fidel era hispanista, pues a partir del año 90, una de las cosas que meten a partir del foro de São Paulo es el tema del indigenismo. Y eso lo vemos después en el chavismo, porque el régimen castrista lo que hace es aprovechar los recursos naturales de Venezuela. Sabrá Dios, pana, la cantidad de recursos que han sacado y la cantidad de dinero y además la cantidad de espías que el régimen ha mandado a Venezuela. Porque claro, eso es otra. Lo que hablamos antes de la sanidad, siempre se dice, no, es que Cuba manda médicos, pero es que eso es otro mito también. Porque además los médicos, el sueldo que cobran en el exterior, buena parte lo tienen que entregar al régimen. O sea que es un sistema de explotación, es un sistema de engaño, es un sistema de opresión tan bárbaro, tan descarado, que además, por desgracia, está marcando la historia reciente de nuestros países. Por eso nosotros queríamos hacer un programa sobre esto. No, entre comillas, por politiqueo, sino porque esto está marcando nuestro destino desde hace ya mucho tiempo. Es importante eso que señalas, ¿no? De cómo se mantiene un régimen comunista parasitario, ¿no? O sea, Castro estaba claro que dependía de otras potencias, ¿no? Y dependió, como tú bien dices, de la Unión Soviética y desde un principio puso los ojos a las riquezas de Venezuela, que en el siglo XX, hay que decirlo, era el país más rico de Hispanoamérica, ¿no? Sobre todo a partir de los años 40. Y por eso planeó el desembarco de Machurucuto en 1967, que fue un breve intento de invadir Venezuela llevado a cabo por exiliados comunistas venezolanos de una guerrilla entrenada en Cuba durante el gobierno de Fidel Castro. Y el equipo de guerrilleras estaba conformado no solo por venezolanos, sino por cubanos también. Y falló ese intento, pero luego con la llegada al poder de Chávez en 1998 consiguió su objetivo de poner las manos en las riquezas venezolanas y gracias al apoyo de Venezuela ha podido mantener el poder hasta hoy en día, el régimen castrista, ¿no? Y viceversa, el régimen chavista con el apoyo de la inteligencia cubana, o sea, dos parásitos socialistas ayudándose mutuamente, ¿no? Uno con recursos y el otro con su aparato represor, ¿no? Hay que decirlo así. Y no, como además el G2, que es el grupo de espionaje, que además es especializado en, vamos a decirlo así, en transformar delincuentes en revolucionarios. Y el fenómeno de los Tupamaros de Venezuela no se explica sin esta estrategia cubana, por ejemplo. Bueno, cubana, castrista, ¿no? Porque eso es otra. Hay muchísimos cubanos que están exiliados en Florida desde hace muchos años, son ya generaciones enteras que no han nacido allí y el fenómeno, lejos de variar, va a peor. Hubo algunos intentos en los años 60, de hecho, la CIA estuvo en España buscando voluntarios para aquel famoso desembarco, que al final fue un fracaso. Y, y es que, claro, es un puñal en el corazón, yo te diría que en el corazón de Occidente, porque es que a partir de su conexión primero con la Unión Soviética y después con la creación del Foro de São Paulo, y uno ve muchas veces la situación de, ya te digo, ¿no? Porque claro, Venezuela llama mucho la atención, pero mira, por ejemplo, Ecuador, o mira cómo están intentando Perú, o mira cómo ya están en Colombia, o mira Brasil, o mira México. también México, el maridaje tan descarado con el narcotráfico, que te digo una cosa, Popeye, el famoso sicario de Pablo Escobar que se hizo youtuber, él siempre decía que ellos negociaban con Fidel Castro. Él, hasta que el día que se murió, lo dejó dicho. Y que de hecho, bueno, también decía Popeye que uno de los intermediarios fue García Márquez. Yo no sé si Popeye decía la verdad o mentía, pero está claro que el No, pero es maridaje que la con el... inteligencia estadounidense registraba vuelos a Miami, a la Florida, salidos desde Cuba, que transportaban cocaína. Exactamente. Eso está verificado. Y justo en la época de apogeo de Pablo Escobar, que Pablo Ujú. Escobar en esa época se decía que era de izquierda, él decía que era de izquierda, bueno, imagínate, ¿no? Pero es que son tantas cosas y sin embargo, por desgracia, es el mito lo que prevalece. Siempre hay una justificación, siempre hay un mito.
Por ejemplo, también incluso desde el franquismo, que se tenía ese mito romántico sobre Fidel, cuando yo he escuchado discursos de Fidel donde se mete abiertamente con el franquismo. Mientras que hay otros que habla bien de Franco, porque eso es otra de las habilidades que siempre ha tenido Fidel, decir una cosa y la contraria. Y los ingenuos encima se lo creen. Sí, es que son, como digo, es un régimen parasitario que lo que busca es el favor económico para seguir manteniéndose en el poder. Eso es así, lo que les importa a ellos es mantenerse en el poder. Y algo que tú estabas señalando algo, ¿no? Es lo de que el mito ese de que gracias a Fidel en Cuba hay igualdad, ¿no? Sí, sí, sí. Porque a mí me da risa porque sí, es verdad, hay que decirlo, en Cuba los ciudadanos a pie son iguales, pero iguales de pobres todos. En la miseria y en la injusticia, y además un Exacto. régimen donde hay Y una no, corrupción y un extraperlo que es acojonante. Yo ayer, pana, me encontraba con un amigo venezolano que lleva ya muchos ujú, años en España, hacía mucho tiempo que no lo veía, mi amigo Humberto Fajardo, le mando un saludo. Y yo recuerdo, pana, cuando yo vivía en Perú y veía la cantidad de venezolanos que llegaban huyendo de aquello, y yo pensando, Dios mío, yo salí de España con la crisis, y no era comparable, desde luego, la crisis de España con Venezuela, ¿no? Y que aquí haya gente aburguesada que esté defendiendo esto, y mi amigo Humberto, pues también me lo decía, o sea, de la impotencia que a él, de haber tenido que salir de Venezuela y de ver cómo aquí, en España, hay gente que justifica eso. Pero ninguno va para allá, ¿eh? Ninguno se va a vivir a un ranchito en Caracas o se va a vivir a La Habana. Desde no, la a La comunidad de Habana van aquí, de vacaciones a los hoteles 5 estrellas que no son cubanos, son de multinacionales, por ejemplo, españolas, ¿no? sí, que eso es otra. Los negocios que tienen muchos empresarios españoles allí, que eso de verdad es que no tiene perdón, de verdad. No tiene perdón, porque además Sí, es lo que tú decías, que si el bloqueo, no, primero que no es un bloqueo, sería un embargo, y segundo que después ellos bajo cuerda comercian con medio mundo, y cada vez que alguien instala un negocio allí, buena parte de ese dinero se lo llevan los jerarcas del régimen. Que por es que cierto, sí, no, sí, que no, es que todavía en el régimen no ha gobernado alguien de color, ni, voy a decirlo así para que no se ofenda a nadie, aunque yo tengo muchos amigos negros que desprecian ese término, pero bueno, o no ha gobernado tampoco una mujer. A mí por lo menos no me consta. Todos los años de la historia política reciente del castrismo. no, es que hay que decirlo, o sea, sacando a la gente del régimen, el país es pobre, ¿no? Está sometido a racionamiento, los cuadros superiores del régimen tienen acceso a casas, a vehículos, a equipos domésticos, sin ninguna transacción monetaria, bienes que nadie soñaría poder adquirir ni siquiera mediante el trabajo más duro, ¿no? Que se pueda tener en Cuba, ¿no? Ni las prostitutas, yo creo que podrían Y, adquirir esos bienes, ¿no? y luego Pero los cubanos de Florida son una comunidad pujante. O sea, te quiero decir que el cubano ha sí, tenido siempre mucho talento para salir adelante, ha tenido mucha inventiva, ha tenido mucha capacidad de esfuerzo, incluso en condiciones adversas, ¿no? O sea, que Cuba no tendría por qué estar condenada a esto. Quien lo está condenando es el castrismo. Y lo que hay que es acabar que es los con ese datos que mito. hemos dado de antes de 1959 son espectaculares. Sí, es lo que hemos hablado otras veces, pana. Los países que eran motores del mundo hispano como Cuba, Venezuela, Argentina, mira cómo están salvando la distancia entre unos y otros por culpa de lo mismo, además, ¿no? Sí, En ¿no? fin, Y recordemos también, Antonio, que hay una revista como Forbes que reveló que Fidel Castro poseía la sexta fortuna más importante del mundo, que la calculaba en unos 900 millones de dólares. Y que hay de los ingresos de los cubanos de a pie. claro. Pues está muy lejos de esa cifra. El salario per cápita de un ciudadano en Cuba es de $20 mensuales, según lo reconocido por los mismos medios oficiales, que inclusive puede llegar a ser menor. Según los medios oficiales, sumaría un ingreso promedio de $240 anuales. O sea, imagínate, Sí, doscientos sí, sí, cuarenta no. dólares anuales. Y hay que decirlo, Antonio, hay que Fidel Castro murió, pero es hora que también su mitología también lo haga, ¿no? Es Y que todo el castrismo lo haga, por y eso nos caiga hemos todo. decidido hacer el programa. Francisco Núñez del Arco, nuestro gran historiador quiteño,
señala muchas veces cómo muchos realistas a principios del 19 emigraron del continente a Cuba. En Cuba se concentraron las mejores fuerzas de la América española y la verdad que ya es hora de acabar sobre todo con esta mitología, con esta propaganda que tanto daño está haciendo nuestra historia reciente. Bueno, pana, como siempre, un placer charlar contigo. Sabemos que es un tema polémico, pero bueno, desde aquí siempre animamos a que se suscriban a tus redes, Venezuela Provincial, en Instagram, en Facebook, en YouTube. De vez en cuando te peleas con el mundo, pero bueno, si no, camino de Guanajuato, ¿no? Así es, a llorar allá con las momias de Guanajuato, ¿no? Eh, Se trata siempre de debatir entre el más respeto y la mayor consideración posible. Recordamos también a los seguidores de Venezuela Provincial, seguir a Antonio Moreno Ruiz en sus redes sociales, está en Facebook como página oficial de Antonio Moreno Ruiz y en Twitter como un andaluz indiano. También recordarles que si quieren ser mecenas o patrocinantes de nuestro proyecto de investigación histórica, puedan hacerlo a través del Patreon tanto de Antonio Moreno Ruiz como de Venezuela Provincial. Con tan solo €1 ya nos están ayudando este proyecto de investigación histórica. Aprovechamos, Antonio, para enviarles un fuerte abrazo y saludo a nuestros mecenas como lo son Gabriela Arrieta, Ángel Suárez, Juan Cristóbal García, Lomeli Sam, Domingo González, Daniel Sierra, Miguel Curbero y Mario Pérez. Y también A Fran García, mi paisano. Y otro mito, lo último ya, para cerrar, es que como que Cuba es una alternativa a la globalización, cuando la ideología, por así decirlo, woke en nuestro mundo fue introducida precisamente por el catrismo a partir del Foro de São Paulo. Pero bueno, es que son tantas cosas, por lo menos, pana, esperamos haber hecho un resumen. Y bueno, pues ahí quedó, ahí quedó. La semana que viene, Dios mediante, volvemos y te mando un fuerte abrazo desde el puerto y la puerta de las Indias. y yo otro desde la Bella Corte de Madrid, Antonio. Hasta la próxima. Chao, chao. Adiós.